Silvia ha ido labrando su camino en la creación de políticas e instituciones de promoción de lectura y escritura, la reflexión crítica sobre el diseño y la gestión de bibliotecas públicas, la redacción y presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales y la escritura de artículos y de libros sobre el tema, junto con la gerencia de procesos de enorme incidencia como los agenciados por Arzolectura y Fundalectura, ambos de su creación. El nombre de Babel Libros evoca a aquella torre a medio construir por quienes fueron condenados a hablar todas las lenguas para no entenderse mientras trabajaban, pero que al estar acompañado de la palabra libros encierra una gran ironía, múltiple y reveladora, como corresponde a una tarea de esas dimensiones. Y bueno, Ana María, muchas gracias, qué buen texto y qué buen abrebocas de esto. Y aparte de las muchísimas cosas que dice ese texto y que son relevantes, a mí me pareció, oyéndolo a usted, que la palabra que más resuena, y yo quería empezar por ahí porque creo que es fundamental, es bibliotecas. A mí me gusta y siempre me ha gustado mucho que usted no empezó con el libro, ni escribiendo, sino en las bibliotecas, que es una buena casa para un libro. Es decir, no como hacedora de libros, sino como pensando cuál es ese lugar en un país y en un momento en donde las bibliotecas eran como una idea, ¿verdad? Así que yo quiero que usted nos cuente un poquito y ya después le botaré la pelota a Paula sobre las bibliotecas y sobre la importancia de las bibliotecas, sobre la felicidad de estar hoy además tan adecuadamente en un noviembre independiente en una biblioteca homenajeándola a usted. El problema más grande de eso es que yo estudié bibliotecología, una carrera que nadie conocía en Medellín. Fuimos las primeras personas que estudiaron bibliotecología, porque a mí me sonaba la palabra biblioteca. Entonces, cuando yo le conté a mi papá que yo quería, mi papá un excelente lector, yo empecé a leer justamente porque mi papá me llevaba desde que yo tenía 10 años a Chekhov, bueno, en ese entonces no había literatura para niños, ¿no? Una ventaja, ¿no? No, después editan el video y toca cortar. Y mi papá me dijo: Silvia, tú no debes estudiar bibliotecología, porque yo me imagino que un bibliotecario no puede leer, porque ¿cómo hace para leer? O sea, en medio de tantos libros, ¿qué hace? Y efectivamente, un bibliotecario no puede leer. Eso lo he comprobado a lo largo de mi vida profesional. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencida que la biblioteca es el espacio de acceso a la cultura escrita del cual la sociedad no puede prescindir, que es el espacio público, y es el espacio público como espacio y como bien, como herramienta para acceso a algo que también es público, que es la cultura escrita, que debería ser público, que ahora ya no está en manos privadas, pero debería ser un patrimonio público. Y la única forma de que de poderse hacer público es en la biblioteca y en la escuela. O sea, son las dos instituciones de acceso a la cultura escrita. Y que usted también tiene relacionadas, porque yo recuerdo que una de las primeras cosas que usted hizo en su trabajo en lo público fue pelear por unas bibliotecas escolares. Sí. Es lo que más he peleado muchísimo. Esta mañana hice una conferencia en Argentina peleando por las bibliotecas escolares y bueno, porque además las bibliotecas escolares ahora ya peor, ahora ya se piensa que no es necesaria la biblioteca escolar porque ya existen las bibliotecas digitales y las bibliotecas virtuales, y la biblioteca escolar es un espacio cuando existe en la escuela. Esto, por ejemplo, es una excepción en el país.
que exista una biblioteca. Yo estaba mirando los libros que estaban prestando, que estaban devolviendo ahí, me parece, no, El Rey Lear, bueno, es una maravilla ver algo así, con libros de verdad, o sea, con libros, porque ya se piensa que no, que eso es un tiempo que ya está superado y es una lucha muy difícil de adelantar. Bueno, una lucha muy difícil, y a mí me parece que esa sí ha sido la historia de su vida. 1, 2, 3, muchas luchas muy difíciles. Pero yo le quiero decir una cosa. Una vez Conrado Zuluaga, que ya lo citaron aquí, me dijo que cualquier cosa que yo, mejor dicho, que yo no podía tener un micrófono en la mano porque yo tenía que promover la lectura. Entonces, pues yo me traje mi promoción de lectura. Como no puedo citar a ninguno de los autores independientes, porque pues me tocaría citarlos a todos y me da, ¿no? Entonces dije, voy a citar un autor que creo que es un autor independiente, por lo menos muy independiente de pensamiento. Yo no sé si... Sí, absolutamente sí. Fue como además el fundador de todo el discurso de la edición independiente. Exactamente. Entonces lo traje por dos cosas, porque aquí en el control de la palabra, hay un capítulo todo dedicado a la importancia de la librería independiente, ¿no? Como son los libreros independientes los que promovieron esto, me tienen aquí sentada. El control él plantea que la edición independiente, es decir, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, depende en buena parte de las librerías independientes y en esto depende de las bibliotecas, porque las bibliotecas son las únicas que podrían con sus presupuestos mantener con sus compras mantener esa edición con lo cual esa edición independiente, con lo cual se estaría garantizando la única forma de verdad de garantizar la expresión libre de un pensamiento divergente, de un pensamiento que no hegemónico. Libre de un pensamiento. Yo estoy pensando en esa biblioteca y quiero botarle antes de que nos cite a Schifrin, que está bien, a Paola la pelota, porque yo creo que digamos, usted como casi todos los que estamos en el mundo del libro, incluido Ibar, somos, como decía un amigo, virus del sistema cultural. Vamos como por todos lados moviéndonos. Pero usted ha seguido una línea recta que pasa por las bibliotecas y por las bibliotecas concebidas como el único espacio realmente importante porque es público y porque es democratizador. Y en estos 50 años de peleas y de trasegar ha habido cambios, pero importantísimos en eso, en las bibliotecas, promovidos en gran parte por su discurso y por sus convicciones. Y yo quisiera que un poco nos hablara de eso. ¿De los cambios? Pues sí. Bueno. Ya que usted además, claro, nació cuando ya había pasado todo. Claro, yo además el otro día le mandé a Silvia me estoy acordando hoy de eso, le mandé un video del 92, ¿se acuerda? Donde salía usted hablando y Silvia me dijo, usted ni siquiera había nacido, lo cual es muy alentador que ella piense que no había nacido en 1992, pero lo que veía ahí era, claro, ella ya estaba hablando de las bibliotecas y estaba en ese video ya planteando muchas cosas que eran pues muy interesantes para ese momento y que uno ve que todavía faltan por realizarse, ¿no? Que creo que ahí está también como eso que tiene Silvia y es como una labor también de inspiración permanente, ¿no? De mostrar todavía como un camino. Yo creo que puede haber cambiado formas de hacer promoción y mediación de lectura y escritura en el tiempo y que creo que está influenciado en cierta parte por el trabajo de Silvia y de las organizaciones en las que Silvia ha trabajado, proponer miradas críticas de leer y escribir y proponerle a los mediadores que planteen ese tipo de dinámicas en la biblioteca, ¿no? Ese tipo de formas convertir la biblioteca en un lugar de lectura y no en una
una caja cerrada de libros, de guardar libros, sí, sino un lugar, por el contrario, abierto. Creo que ese ha sido… Sí, por ejemplo eso, la formación de mediadores, que creo que también es una cosa, toda la acción, pues uno de los gestos que yo veo en Silvia permanentemente es que está haciendo un ejercicio de formación en esto, trae el libro y entonces nos va a leer la cita y habla con una conciencia que tiene que ver con impregnarlo a uno de eso que ella está diciendo, que es un ejercicio formativo. Y también en todo su discurso, en los libros, en su trabajo, aparece la formación de mediadores como algo muy importante, y yo creo que eso ha ido tomando mucha fuerza, entre otras porque ella es una formadora, ¿no? Y da también unas pautas para que quienes queremos hacer formación de mediadores, pues digamos que exploremos para ahí. Entonces yo creo que eso, y lo de las políticas, ¿no? Porque yo cuando conocí a Silvia, conocí a Silvia justo trabajando en la política pública de lectura para Bogotá, bueno, un poquito antes, pero… Llegó a ese lugar rapidísimo, pero qué bueno. La política pública de lectura y escritura. Es decir, eso también fue un hito, como hablar de bibliotecas escolares en los 70 o en los 80, hablar de una política de lectura y escritura en la ciudad fue también completamente revolucionario desde la percepción de la lectura y del libro guardado y encerrado. Usted estaba ahí, así que… Sí, sí. Bueno, y es la lectura y escritura, una política pública de lectura y escritura, pero también lo que propone ahí es pensar la lectura y la escritura como una acción política, que creo que también es importante. No es solamente hagamos una política, sino son acciones también políticas, ¿no? Y la selección también, que creo que la selección de materiales de manera más consciente y con un posicionamiento político, que creo que aparece ahí pues en esos trabajos de política pública de manera muy, muy fuerte, y en el trabajo de Silvia, que es como una cosa que casi no se menciona, ¿no? Cuando usted trabajó en la división del Ministerio de Educación, que hizo las primeras compras de bibliotecas escolares, que eso a mí me parece que también es súper importante, porque es una labor de selección de libros, ¿no? al que hay que ponerle toda la atención y que muchas veces no se hace. Estaba pensando yo en eso que usted dijo, Silvia, de la biblioteca como el único ámbito donde podemos realmente formar un criterio libremente. Y estaba pensando en la pesadilla de trabajar cuando uno es un autor, con un editor que tiene tan claro lo que espera de un libro. Y yo creo que usted fue como de los primeros autores que empezó a trabajar con Silvia, y también eso tuvo que haber sido fue una conversación constante sobre qué carajos es la literatura infantil, a quién le estamos hablando, cómo debe ser ese lenguaje. Sí, yo siempre he agradecido mucho a editores como Silvia, como María, como usted, la franqueza. Es decir, digamos que es un bofetón, porque esto no sirve. Y eso, digamos que eso es demasiado formativo. Yo agradezco inmensamente que Silvia fue una de mis maestras. Digo una de mis maestras porque la otra fue Julia Rodríguez. Es decir, con Julia y los títeres yo adquirí como el conocimiento de mucha literatura que se estaba creando a partir de la mitad del siglo pasado. Es decir, lo que podríamos llamar la literatura contemporánea infantil. Y con Silvia ya fue el trabajo más minucioso en formación como de editor. Y como yo soy una persona autodidacta, esos elementos que me fue entregando Silvia fueron muy importantes para mí, y creo que me ayudaron a estructurar más o menos lo que es escribir para niños. Siempre una mirada muy crítica,
digamos, muy contundente ante el funcionamiento o no de las ideas. Y aún hoy en día, para mí es fundamental recibir la opinión de Silvia. Es decir, para mí es de las cosas como, voy a decir algo que no es una figura fea, pero muy ilustrativa, es como la bendición, es decir, esto si funciona, tiene la bendición. Es decir, y eso en mí genera una seguridad impresionante, porque a los casi 60 años yo sigo siendo una persona demasiado insegura. Hace poco escribí un libro y toda esa pelea que tiene uno mientras que está escribiendo y todo, pero dije, bueno, voy a hacerlo y lo someto a la crítica de las personas en las que creo. Y las primeras personas a las que llegó el libro fueron a María y a Silvia, y para mí fue muy importante recibir la idea y la crítica de Silvia. Entonces digo, es una gran maestra para mí y es muy importante, y seguiré haciendo, yo pienso hasta que o yo me muera o desista de seguir haciendo libros. No sé. Desista de bendecirlo. Exacto. Silvia. Y yo voy a dar un poquito una vuelta de tuerca para preguntarle a Hernán Darío, que creo que va a ser la persona que puede iluminarnos en ese campo, un poquito volviendo a lo público, a la lectura como un tema que corresponde al funcionamiento de la democracia, de las ideas, versus esta idea de queremos tener editoriales para lucro privado, que está muy bien, pero esa constante pelea que es la que se da, o ese acompañamiento entre las bibliotecas y las librerías, entre las bibliotecas y las editoriales, que yo creo que Silvia ha estado allí haciendo ese equilibrio. Quisiera que usted nos hablara de cómo ha cambiado y cómo se ha ido configurando esa discusión en el espacio de la esfera pública en Colombia. Sí, a mí sí algo me impresiona de lo que Silvia pues nos ha ido marcando. Es primero el surgimiento de lo que llaman los pocos especialistas que de pronto he visto del campo del libro en Colombia. Silvia le ha recorrido todas las puntas, tanto en agenciamiento de políticas, formulación, como las bibliotecas, las librerías, las ediciones, etcétera. Y me parece que la tragedia nacional es que todos estos coyunturas, digamos, que el país ha vivido en estos 50 años, desde el 70 o estos 60 años, si nos atenemos un poco al referente de la vida de Silvia, ha habido una profusión de actividad editorial. Todavía no hemos hecho la historia, por ejemplo, ya que estamos con los editores independientes, lo que fueron los editores independientes de los años 60 y 70. Pero es que esto era una cosa realmente. Yo me puse hace poco que estuve tratando de escribir algún par de cosas sobre el movimiento estudiantil al cual aludo allí, y que fue un poco mi inauguración, digamos, como ciudadano. Y dejé de contar cuando ya llevaba 30 editoriales independientes, entre Medellín, Cali, Bogotá. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que Silvia ha ofrecido, para no alargarme más, que ya hablé más que todos, es un rigor. Justo lo que Ibar estaba notando, y pensé en esa palabra, y es un rigor de ir ajustándole clavijas, digamos, a ese campo en la medida en que se ha ido configurando, tanto en el sentido técnico como en el sentido de político, como lo decía Paola, ya no la política simplemente formulada, sino agenciada. Y me parece que es muy notable que yo sí creería que un estudio bien hecho, por ejemplo, de las bibliotecas públicas en Colombia, por más que pues sabemos todas las dificultades en los pueblos, etcétera, pero sí hay cambios en los surtidos que uno se encuentra en un pueblito, se encuentran unas colecciones de libros impresionantes. Es decir, esto no había cuando nosotros llegamos, digamos, a este tinglado. Y en ese sentido, pues me parece que una tarea, ahí sí, como de pronto dirías tú en alguno de tus cuentos, de hormiga, no de la cigarra,
No, el mejor de la cigarra. O mejor de la cigarra, que canta también. O de hormiga y cigarra. Sí, por favor. Alternante. Silvia ha sido hormiga y ha sido cigarra, ¿no? Total que me parece que ese rigor y sobre todo esa fundamentación técnica, acompañada de algo que es muy notable. Yo estuve repasando un poquito la hoja de vida que le pedí a Silvia que me la mandara para repasar, digamos, y la producción intelectual que Silvia ha tenido junto a este activismo, digamos, que ya se estamos refiriendo, es muy impresionante. La cantidad de ponencias y de artículos y de ensayos y de libros, que yo creo que quiero reiterar esa propuesta de que no salgamos de aquí sin que hagamos una pequeña conversación algunos y vamos a hacer esa edición que hace falta. Hagamos una vaca. Me voy a coger el otro, espere, me voy a robar este, porque aquí, yo creo que eso es importante hacerlo, estoy completamente de acuerdo con usted, porque es una manera además de que se quede, porque muchas de las cosas que Silvia ha escrito andan por ahí sueltas, no están todas cogidas en un libro. Yo quería ahora botarle la pelota a Silvia en algo que a mí me ha parecido muy, muy relevante del trabajo que usted ha hecho en los últimos muchas décadas, que es no solamente trabajar continuamente en un campo y en el otro, sino institucionalizar todo el tiempo. Es decir, no queremos hacer libros, queremos hacer una asociación desde donde se puedan formar criterios, mediadores, queremos dejar instituciones que son como puntales, piedritas en el camino que nos permiten seguir un trazo y que el trabajo en el sector cultural no sea como a veces se siente efímero y además frágil. Eso me encanta, su trabajo como va estableciendo instituciones. Entonces quiero un poco que nos hable de eso. A ver, hace poquito se cumplieron los 50 años de la Corporación Colombiana de Teatro, ¿no? Y salió hace 50 años en El Tiempo y aparece el nombre mío como la persona, ¿no? Eso fue con Patricia Ariza y con Santiago García, por supuesto. Pues lo que pasa es que yo tengo una cuestión como muy militante, creo yo, y como lo que me interesa es como convocar las personas para trabajar juntos. Eso fue, por ejemplo, la primera asociación que fue ACLIC, la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil, ¿no? Tal vez no era lo más adecuado decir que del libro, deberíamos haber pensado de los creadores, de los lectores, de todo eso, pero no poner el libro en el… Pero bueno, pero de todas maneras era el inicio de una creación colombiana de literatura infantil y era muy importante dar ese realce a esa creación colombiana, como es importante hacerlo ahora. Esta es una de mis luchas en este momento, es que el Estado en todos sus niveles y dimensiones y en todos sus proyectos de dotación de libros compren lo colombiano, no se está comprando lo colombiano, ¿no? Y esa es una pelea que hay que hacer, no se está comprando en la medida en que se debería hacerlo, ¿no? Bueno. Pero fue primero esa ACLIC luego se convirtió en Fundalectura. Eso fue una acción aquí está Bernardo, él fue testigo de esos inicios porque eso fue con Alberto Umaña. Nos encontramos Alberto Umaña. ¿Ah? Eso fue una idea genial. Eso ni siquiera fue idea mía, eso fue en Brasil. El presidente de la Asociación de Industriales Gráficos tenían un convenio de papel para libros, un convenio del cual los editores, los impresores y los papeleros ponían una parte, un porcentaje de las ventas de papel para libros. Eso lo vi yo en Brasil, pero en Brasil no hacían nada con eso, hacían propaganda de televisión solamente. Pero a mí se me ocurrió que con esa platica se podía hacer
una asociación, convertir a CLIC en eso, a crear la fundación, y en eso fue muy receptivo Jorge Valencia Jaramillo. Bueno, pero le faltaba, eran como, había de alguna manera distintas, que se creó una red de entidades que promueven la lectura. Entonces estaban la red de entidades, estaban los editores, el sector privado por un lado, pero faltaba algo muy importante, que era la sociedad civil. Reunir a la sociedad civil en espacios de participación social que permitieran discutir los temas asociados a la lectura, pero no una sociedad civil cualquiera, sino una sociedad civil calificada, una sociedad civil de personas que estaban comprometidos con el tema del libro y la lectura, especialmente los maestros. Aquí hay dos representantes de eso, trabajamos juntas, están Cecilia y Marta, Cecilia Villabona y Marta Cárdenas, que trabajamos con crear esos espacios de participación de la sociedad civil para impulsar la formulación de políticas públicas, pero para al mismo tiempo mantener una reflexión sobre el libro, sobre la lectura, sobre las bibliotecas, sobre todo esto, ¿no? Y ahora pues estamos con los creadores de literatura infantil, estamos… está Ibar, está ahí, y están, bueno, muchos creadores, y de ahí que en este momento estemos con esa propuesta de que hay que reconocer en todos los niveles. Yo no digo que es en todos los niveles del reconocimiento de la creación colombiana para las bibliotecas, sin abandonar de ninguna manera la creación que viene de fuera. Por supuesto que no se trata de, no es un chauvinismo ni una… No, pero hay que fortalecer la cadena. Pero hay que fortalecer, sí, exacto. Estaba pensando yo, y esto va para aquí, para este sector, para ambos, para Ibar y Paola, que ustedes… Ibar empezó a ser un autor en un momento en el cual el discurso sobre la creación estaba cambiando, sobre todo en el ámbito infantil, en gran parte permeado por esta otra caballito de batalla de Silvia, que fue la promoción de lectura. Hoy oímos por aquí y por allá, ese es un discurso que está un poco agotado, la promoción, yo no lo creo, a veces sí, pero cuando Silvia empezó a hablar de promoción de lectura, eso era como respirar, era una necesidad que tenía este país fundamental, y que lanzó a los autores tímidos y reacios a empezar a pensar en un público real, que estaba ahí al frente, cómo son esos niños, cómo debemos, y esto también va para Paola, cómo hacemos para que estos niños lean, qué es lo que quiere decir promoción de lectura, que es una palabra que también en ese momento estaba muy cargada de significados y que en algunas partes se ha ido como librando de esa gravedad tan sensacional que es vamos a hacer que todo el mundo lea. A usted le tocó eso desde una esquina en que yo lo vi a usted y decía, no quiero, pero usted fue de los primeros autores que le tocó ferias, trabajar con niños, talleres constantemente, y bueno, es lo que usted hace. Entonces quiero que hablemos un poco de eso. Sí, es decir, por eso digo, la formación por parte de Silvia es integral, abarca muchos espacios, muchos ámbitos, y uno de esos era precisamente enfrentarme al público, porque, digamos, como autor, yo puedo decir que sí he tenido y sigo teniendo la claridad de que cuando me siento a escribir, estoy escribiendo para niños. Eso es algo fundamental. Y eso no era como el escollo, digamos. El escollo empezó cuando tenía que enfrentarme directamente al público, y en la medida del ejercicio fui entendiendo la importancia que tiene estar leyendo a un público infantil, ¿no? Estoy hablando un poco desde mi experiencia personal porque no puedo abarcar muchos otros ámbitos, pero
Lo que sí pude comprobar en la medida en que hubo esa confrontación con el público era una conexión inmediata. Siempre yo me ufano mucho de eso porque nunca he tenido un fracaso con ninguno de los libros. Es decir, cuando estoy leyendo con los niños hay una conexión inmediata, desde los más chiquitos, incluso hablo de bebés, hasta los más grandecitos. Entonces, veo que una persona que sea sensibilizada como promotor de lectura y que de verdad disfrute y entienda lo que significa la importancia del libro, hace esa tarea y la tiene que hacer muy bien. Es decir, eso es algo que Silvia ayudó a promover en la formación de los promotores, ¿no? Entonces ahí le paso la Pienso voz. que desde una perspectiva que es la del autor, pero desde otra perspectiva también, que es la del productor y la del mediador de lectura. Exacto. Bueno, pensaba que claro, Ibar se refiere a un momento en donde era un campo que estaba surgiendo y que despertaba como un interés y unas ganas de ir hacia él. Y a mí lo que me pasa es que siento que ya está como muy normalizado, ¿no? Como que ya la promoción de la lectura es algo que se da como por hecho, que se volvió algo muy pragmático, ¿no? Y que a veces eso es muy, muy frustrante en mi caso. Y me voy a permitir leer dos líneas, porque creo que tiene que ver con eso y con la pregunta anterior que le hacían. Soy estudiante. Pero son dos líneas porque tiene que ver con eso, ¿no? Con esa pregunta por la institucionalidad y por esto que estoy mencionando acerca de un campo como la promoción de la lectura y la escritura, en donde a veces terminan las cosas muy despojadas de sentido, ¿no? Y yo había hecho como ya se los pasaré a Silvia, pero un par de notas que son no sobre Silvia, sino para Silvia, un poco como si me estuviera tomando la lección, como hay varias ideas de lo que ella ha sido y el encuentro con ella. Y la segunda era formarse en el tejido de una militancia política y cultural con perspectiva crítica y marxista, que yo he descubierto un poco eso. Silvia nunca se ha dicho a sí misma eso, pero yo he descubierto que yo me formé en eso con ella. Con perspectiva crítica y marxista, tiene al menos dos certezas dolorosas pero vitales. Por un lado, la de que es necesario persistir aun cuando se ensanchen los márgenes de la decepción, porque también en esos márgenes existen las posibilidades para trascender los límites de las circunstancias y sus determinaciones. Y por otro lado, la de que es necesario participar de los espacios e instituciones culturales públicas en las que en muchos casos se piensa poco, se subestima la teoría como elaboración consciente de la práctica y en las que siempre decepcionaremos e incomodaremos porque no diremos lo que se espera escuchar, porque por defecto el lente crítico de nuestra mirada quiere interrogar la contradicción que habita en todas las cosas y porque pensamos que la construcción de lo común precisa de esa interrogación para comprender, para hacer conciencia y para renovar sentido. Se está en un estado permanente de nostalgia del diálogo combativo y entusiasta que nutrió nuestro aprendizaje. Y yo creo que para mí en el caso de la promoción de la lectura es eso, a veces prefiero dialogar, no sé, con todos ustedes en muchos casos que tienen más ese lugar, a veces me siento vieja por eso también, pero es porque siento que lo contemporáneo está arrasando de una manera, cada vez hay más libros, hay más métodos, hay más formas de hacer promoción y mediación de lectura en donde pues se termina realmente casi que promoviendo lo contrario. En los años, a comienzos de los 70, Daniel Samper, papá, pues obviamente, Pisano, ¿sí? Sacó una serie de artículos en El Tiempo, me acuerdo que mi padre leía El Tiempo, yo ahí me colinchaba un poco, sin que me gustara el periódico, en donde se mencionara a Colombia en la literatura universal. Entonces, y eso dio para una serie de artículos, y era pescando con pinzas, que por allá no sé quién, Joseph Conrad, tal cosa y el otro, pero eran excepciones. Y traigo esta pequeña anécdota, porque estando aquí Ibar y quienes están
que se promueva lectura con el chigüiro. Es decir, si algo ha hecho Margarita, Silvia y todos ustedes, es esa conexión entre lo oral, lo popular y lo letrado, y el libro. Y las colecciones de Silvia a mí me parece que siempre ha estado justo jugando a la lleva. ¿Qué no nos recuerdas algunas de esas colecciones y de esos tópicos, de esos libros que sacaste? Pues la colección de todo eso, para empezar. Que creo que eso ya es un avance infinito en nuestra construcción letrada, ¿no? Sí, esa colección de Capelú se llamaba Postre de Letras. Pero yo no fui la que le puse el nombre, como tampoco fui la que le puse el nombre a Torre de Papel. Aquí está el hijo mío que fue, porque estábamos hablando de sopa de letras y me dijo, Pablo, mamá, ¿sopa? No, postre. Y de ahí surgió postre de letras. Ahora, quiero hacer unas aclaraciones antes de cualquier cosa. Como decía Cantinflas, antes de hablar voy a decir unas palabras. Que Babel es María Osorio. Eso no, sí, por supuesto. Y yo ahí me le colincho, ¿no? Y también me creo mi espacio con la colección Frontera Ensayo, en donde tenemos a Marina, vamos a tener a Marina Colasanti, pero tenemos a Ana María Machado, tenemos a Bertolo, que habla de todo este tema de lo público de una manera muy bueno. Pero usted me preguntaba por las colecciones de... Lo popular y lo letrado. Sí, sí, esa es una beta que es riquísima, que es toda la tradición oral popular, todos los juegos, las canciones, las retahílas, los juegos de palabras, todo esto, que si no se rescatan además mediante la escritura se pierden, porque ya eso no está circulando como circulaba oralmente, y yo pienso que hay que seguirlo haciendo, ¿no? De todas maneras, fueron los inicios de la literatura infantil. Se tomaron muchas cosas de ahí porque no había suficientes escritores y autores ¿no? Entonces esa fue, digamos, una minita de oro que encontraron los editores para iniciar muchas colecciones. Aquí hay algunas de esos libros, es de Cucurumácara, Topetún. La revista la Lleva era una revista para niños, y a mí me parece que es muy importante reivindicar el tema de los clubes de lectores. La palabra clubes no me gusta mucho, ¿no? Pero esos grupos de lectura, armar grupos de lectura alrededor de una publicación, alrededor de que esa publicación era, para los más chiquitos era la Lleva, y para los más grandecitos se llamaba la Barra. Armar grupos de personas que quisieran leer y conversar sobre lo que se lee. Y en ese sentido, mi maestro sí es de Estanislao Zuleta. O sea, me encanta la forma como Estanislao Zuleta, bueno, Luis Vargas Tejada también, ¿no? Reivindica la cuestión de la conversación. Y además con mucha seriedad, ¿no? La conversación es algo muy serio, es ponerse en el lugar del otro. La Lleva era eso, era una revista para niños, La Barra también para jóvenes, y bueno, todo esto es poner por escrito muchas cosas que van a desaparecer si no se ponen por escrito. Pero también marcar el tono de la literatura infantil. Sí, porque, claro, sí, de acuerdo.
No, porque además es una cosa entre el ritmo y la música y la... No, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con el juego, pero el juego serio, el juego no el juego intrascendente con el que ahora se le quiere imprimir a la literatura infantil, sino el juego de verdad serio, el juego que significa que es una herramienta de conocimiento. Para los niños el juego es una forma de enfrentarse a muchas cosas que no. Graciela Montes lo dice. Por ejemplo, un niño se enfrenta a la muerte cuando juega Lobo Estás, ¿no? Es una manera de enfrentarse a temas difíciles. Y lo mismo, toda la tradición oral plantea cosas muy difíciles y muy complejas. Yo me acuerdo que justamente hicimos uno de los libros, se llamaba El mico y el loro, y resulta que a alguien se le ocurrió, después de haber publicado El mico y el loro, que eso había que recogerlo y picarlo, porque eso no podía seguir circulando entre los niños, ni riesgos, porque es una historia de un mico y un loro y un señor de Puerto Rico y un moro que arman una pelea espantosa y al final mata al mico, mata al loro y el moro mata el niño y al señor el señor de Puerto Rico. Y se va a Puerto Rico sin ningún castigo, no hay moraleja, no hay una... ¿Y después lo pescaron? No, nada, él después de haber hecho esos 3 asesinatos desapareció. Y resulta que... Como si la impunidad fuera nueva. Como si la impunidad, sí. Y resulta que el libro lo iban a picar. A mí me tocó llamar a Rocío Vélez de Piedradita, que en ese momento estaba en la Comisión de Paz con Belisario Betancur, y le dije: Rocío, usted es la única que puede defender esto. Además, porque era una señora en la Comisión de Paz con Belisario, muy respetable y con un pensamiento muy libre, pero muy conservador en muchas cosas, ¿no? Y ella defendió eso y bueno, se logró. Pero yo sí me reía para mis adentros, porque resulta que hay otro que se llama La cabra cabratis. Ese no lo vieron, ¿no? Ahí está. ¿Ah? ¿Cabra cabrantes? La cabra cabratis. Dice: estaba la cabra cabratis subida en la peña Peñatis y llegó el lobo Lobatis. Baja bajatis de la peña Peñatis. No, lobo Lobatis, yo no bajo bajatis de la peña Peñatis, porque si bajo bajatis me agarras del gargarrañatis. Yo no me lo sé, pero en todo caso, la cabra bajó y el lobo se la comió y le dijo: no decías porque el lobo le dijo: es que hoy es viernes viernatis y no se puede comer carne carnatis. Entonces la cabra bajó, la agarró del gargarranatis y le dice: ¿no decías que no se puede comer carne carnatis? Entonces contesta el lobo: a necesitatis no hay pecatis. Eso es peor. Pues fíjese que en estas décadas, si algo puede reconocer uno de construcción democrática, es ese tránsito del oral a lo letrado, que ese es un país donde lo letrado es un elemento de distinción y de alejamiento de esas dimensiones populares. Es decir, aquí hay un proceso de construcción de democracia, que era un poco también lo que preguntabas hace un buen rato, y de ruptura de esas esclusas en que nos hemos construido justamente para temas como la distinción. Y me parece que formar niños en eso, antes del conocimiento, como tú bien nos lo has enseñado, es el tema de espacios de reconocimiento, que es lo fundamental, ¿no? que es la metalectura, la metaliteratura, ¿no? Es ser reconocido como sujeto, y yo celebro de veras que son signos de transformación. Lo que pasa es que los procesos no son lineales ni acumulativos, tenemos retrocesos, pero quedan como unos hitos, como unos bastiones, esas barricadas de palabras que yo quería aludir, y no es una retórica. Yo pienso que ahí hay elementos que están jugando también un papel, ¿no? No sé cómo lo ves, Margarita. Sí, yo de hecho iba a botar la horrible pregunta, creo que para cerrar,
porque es una pregunta que a mí me atormenta hace décadas, entonces quiero que nos atormente a todos por el criterio lector, la formación del criterio lector. Porque usted decía que se ha frivolizado el discurso de la promoción de la lectura. La frivolización de ese discurso se refleja en el hecho de que pensamos que no importa, se puede leer cualquier cosa. Creo que una de las líneas de discusión suyas ha sido la formación del criterio lector, cómo la promoción de lectura va acompañada de la formación del criterio lector. Y estaba pensando yo en su colección de ensayo que María muy generosamente le permitió tener en Babel, cómo al final esa colección sigue siendo también un intento más de formación del criterio alrededor del libro, alrededor de la lectura, alrededor de lo público que debe ser la lectura, de cómo se debe leer, de qué se debe leer y de para qué carajo sirve leer. Sí, yo pienso que el criterio se forma leyendo, pero ahí nos metemos en una camisa de 11 varas, leyendo buena literatura, ¿no? Y por eso digo, por eso digo, nos metemos en una camisa de 11 varas, porque nadie va a definir aquí qué es lo que es buena literatura y qué es no. De todas maneras, pero hay una que sí y una que no, no discutimos cuál. Pero... Hay una que sí y hay una que definitivamente no. La que definitivamente no es la que se ha vuelto la literatura comercial, con la cual que se quiere conquistar las escuelas y los colegios, con la cual se quiere introducir vender el texto escolar detrás de una supuesta literatura que no debería llamarse literatura, no es literatura. Pero la literatura de calidad, pero hay una cosa que nosotros en los clubes con Paola hemos reivindicado enormemente y con Adriana, que era la lectura de los clásicos. O sea, la lectura de los clásicos forma criterio de alguna manera, ¿no? Ahora, el tema es que esto no les gusta a los jóvenes. Mentiras. No les gusta porque nadie se los ha ofrecido, pero cuando se les ofrece, cuando se lee de verdad y cuando se lee y se conversa sobre eso que se ha leído, cuando se pueden tocar una cantidad de temas que los jóvenes están atragantados con ellos y no pueden, y la literatura de un clásico sirve para una cantidad de reflexiones. Bueno, un clásico, cuando digo clásico, puede ser un abanico muy grande, o sea, no estoy hablando de Grecia y Roma, sino estoy hablando, estoy hablando, por ejemplo, estoy hablando de algo como incluso Pinocho o Demián, de Germán Hesse, Kafka, muchísimo. Y esos muchachos meterse ahí en esas conversaciones y sentirse aludidos completamente, sentir que eso fue escrito para ellos. Cada uno pensaba que eso ¿cómo así? Eso me lo escribió a mí, ¿no? Y con eso se forma criterio. Yo quisiera decir algo a partir de la experiencia que me impresionó mucho. Digamos, he visitado algunos colegios privados y hay un bibliotecólogo o alguien encargado de la biblioteca, no sé si sea bibliotecólogo, pero una persona encargada de la biblioteca y de hacer la selección de los libros que hay allí. Y he visitado bibliotecas públicas de Bogotá. Y me impresiona la diferencia, es decir, el bibliotecario de las bibliotecas públicas de Bogotá, en 2 o 3 casos que tuve la ocasión de conocer el año pasado, era impresionante lo que habían leído y era impresionante las selecciones que hacían. Eso me impresionaba porque eran personas que habían leído clásicos, que incluso una de las bibliotecas
había una selección que era una biblioteca pequeña, pública, pero la selección era verdaderamente impresionante. Es decir, uno se quedaba mirando todo lo que había seleccionado allí, en oposición a las bibliotecas privadas, que uno veía que lo que se filtraba ahí eran los vendedores de las casas editoriales grandes, y estas personas encargadas de la biblioteca se limitaban a leer literatura solamente infantil, que es algo que usted y yo hemos hablado. Es decir, uno no se nutre, así uno sea promotor de literatura infantil, uno no se puede nutrir solo de literatura infantil, porque... Lo decía mi papá. Exacto, ¿no? Es decir, y ahorita, aunque usted mencionaba Kafka, yo, claro, me imagino, muchacho al que uno le lea la carta al padre, pues obviamente se tiene que sentir completamente identificado. Sí, estamos de acuerdo, sí. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar, y yo voy a cerrar diciendo que no imagino un espacio más apropiado para un homenaje a Silvia Castrillón que Noviembre Independiente. Silvia, gracias por todo.